Me da mucho gusto estar aquí con ustedes esta mañana en esta actividad que conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. Vamos a hablar de un tema que, en mi opinión, es poco conocido, se escucha muy poco de él, y creo yo que con mucha frecuencia, cuando un niño padece síndrome de Down, generalmente se tiende a atribuirle todos sus problemas conductuales o problemas emocionales al síndrome de Down, que de hecho yo me atrevería a decir que quizá la situación más grave o más problemática en el síndrome de Down es eso, que tanto padres como incluso profesionales de la salud tienden a explicarse todas las conductas de los niños por el síndrome de Down, sin considerar la posibilidad de que estos chicos pueden también tener otro tipo de problemas, otro tipo de condiciones de salud, principalmente que tienen que ver con la neurología. Por eso es que esta charla se titula así: los trastornos neurológicos en el síndrome de Down. Claro que hablar de trastornos neurológicos nos podría llevar aquí pues todo un día, por la inmensa variedad de problemas neurológicos que puede tener no solamente un paciente con síndrome de Down, sino cualquier persona en el mundo. Simplemente para hablar de epilepsias, pues hay seminarios completos sobre variedades, tipos, tratamientos de epilepsias. Como mi especialidad es la psiquiatría infantil, me voy a enfocar en un grupo de trastornos que se encuentran, digámoslo así, a mitad del camino entre lo que es la neurología y la psiquiatría, que se les ha conocido recientemente como los trastornos del neurodesarrollo, así es como se les llama, y esa es la categoría que les da un manual que utilizamos los psiquiatras, que es nuestro apoyo para el diagnóstico, conocido como el DSM-5 o el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, versión 5. Ahí vienen todos los criterios de las entidades psicopatológicas o los diagnósticos que hacemos los psiquiatras. Y hay un capítulo en este manual que se llama así, Trastornos del Neurodesarrollo, que también se ha llegado a traducir como del desarrollo neurológico, porque aunque los psiquiatras trabajamos con la mente, lo cierto es que el órgano de la mente es el cerebro, y en el caso de niños pequeños, sobre todo niños con discapacidad, no es raro encontrar fallas en el desarrollo del cerebro, que muchas veces se expresan a nivel de lenguaje, a nivel de conducta, a nivel de habilidades, a nivel de control de emociones. Entonces vamos a estar revisando estos trastornos del neurodesarrollo, y me voy a enfocar particularmente en el que es más prevalente, porque me atrevo a decir que casi con toda seguridad muchos niños con síndrome de Down tienen este problema del que vamos a platicar. Creo que me moví algo que no debe. Ahí está. Fíjense, las complicaciones neurológicas de niños con síndrome de Down son problemas frecuentes y no mencionados en la descripción original del síndrome. Porque se ha creído, y es una visión muy simplista, de que si tienes un síndrome ya no puedes tener otro, o que ya no puedes tener otra condición. Y esa visión tan simplista, que incluso los mismos médicos llegamos a tener, pues nos hace atribuir muchos problemas o muchas fallas en la adaptación de estos chicos al síndrome de Down. Sin embargo, cuando revisamos en la consulta el caso de un niño, interrogamos a los papás, lo observamos en el consultorio, nos damos cuenta que no es raro que el síndrome de Down venga, llamémosle así, en paquete. Es decir, que haya también otros problemas agregados que pueden responder muy bien al tratamiento y que por tanto pueden mejorar mucho la calidad de vida de estos chicos. Fíjense, eso está reportado en la literatura especializada. La prevalencia de complicaciones neurológicas en niños con síndrome de Down puede llegar hasta el 40%, es decir, se está acercando ya casi a la mitad de los niños con síndrome de Down. Y yo me atrevo a decir que la mayoría de los niños con síndrome de Down que tienen otro problema, sobre todo del neurodesarrollo, no están diagnosticados y por tanto no están recibiendo un tratamiento para esa otra condición. Y que a lo mejor se cree que en el caso de un chico en particular con síndrome de Down, que a lo mejor su problema del síndrome de Down se expresa con más gravedad o es más disfuncional
que el de otros chicos, porque sabemos que, como en todos los padecimientos, hay grados de gravedad. Eso prácticamente aplica a todos los problemas médicos, ¿no? Desde una gripa, puedes tener una gripa muy leve y vas a trabajar y a lo mejor ni te tomas nada, ¿no? O puedes tener una gripa muy fuerte que te tumba y estás con fiebre y tienes que tomar algún medicamento y ese día faltas a trabajar. Lo mismo pasa con el síndrome de Down. La expresión de este problema puede ser distinta en cada persona, pero pudiera ser que algunos niños con síndrome de Down, donde se cree que el síndrome de Down es más grave o le genera más disfunción o más discapacidad, en realidad sea porque tiene dos cosas. A lo mejor la disfunción que da el síndrome de Down es leve, pero la segunda condición que tiene el chico o la chica que no ha sido diagnosticada es lo que hace que se vea como algo muy problemático y que se le atribuya todo al síndrome de Down. Porque lo cierto es que a lo largo de la historia de la medicina se han ido describiendo diversos síndromes. El síndrome de Down se ha identificado desde el inicio de los tiempos. Y en cambio, problemas psiquiátricos que también son comunes son de más reciente descripción. Entonces pasa que el síndrome de Down eclipsa, vamos a usar ese término, a otros problemas menores, ¿no? Por ejemplo, si tú sufres de migraña, y volvamos al ejemplo de tener una gripa, y te da un ataque de migraña muy fuerte, igual y pudiera ser que a lo mejor el dolor de cabeza sea parte de la gripa que estás teniendo y no de la migraña. Pero como tú ya sabes que padeces migraña, siempre que te duele la cabeza vas a pensar que es migraña y nunca vas a creer o no lo vas a pensar con frecuencia de que el origen del dolor de cabeza puede tener también otra explicación. Pero bueno, aquí lo que quiero resaltar es el hecho de que el 40% de los niños con síndrome de Down tienen un problema neurológico, ¿no? Sobre todo problemas del neurodesarrollo. Y bueno, eso es lo que les decía hace unos momentos. No podemos negar que el cerebro es el órgano de la mente. Si no hay cerebro, no hay mente. Y si el cerebro tiene problemas para desarrollarse o para funcionar, pues eso se va a traducir en fallas en el funcionamiento mental, que vamos a hablar más adelante de funciones que realiza el cerebro, sobre todo la región más anterior, llamada el lóbulo frontal, que tiene que ver con la capacidad de hacer tareas y seguir una secuencia para llegar a una meta, que son las funciones ejecutivas. Ahorita las vamos a mencionar porque creo yo que un gran porcentaje de niños y niñas con síndrome de Down también tienen fallas en estas funciones cerebrales y pueden recibir un tratamiento y esto puede mejorar mucho su calidad de vida. Fíjense, los trastornos neurológicos, no todos están de acuerdo con esto, pero por eso la anterior diapositiva hablaba de esta asociación entre cerebro y mente. Los trastornos neurológicos también pueden englobar a los trastornos mentales, puesto que la mente depende del cerebro, ¿no? Es como la digestión. La digestión es una función que depende de la integridad de los intestinos. La mente es una función que depende de la integridad del cerebro y de su desarrollo adecuado. También tenemos enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, la epilepsia, que posiblemente sea una condición neurológica que ven los neurólogos la mayor parte del tiempo. También trastornos del movimiento como la enfermedad de Parkinson, etc. Pero aquí nos vamos a enfocar en esos problemas neurológicos que tienden a estar con mayor frecuencia en los niños con síndrome de Down. Fíjense, entre el 18 y el 38% de los niños con el síndrome de Down pueden presentar trastornos mentales. Es decir, ya estamos yendo más de lo neurológico a lo mental. Porque fíjense, el hecho de tener síndrome de Down, pues eso no es una vacuna contra los trastornos mentales. De hecho, más bien diría que es al revés. La vida de un chico con síndrome de Down es muchísimo más difícil que la de un niño que no tiene este síndrome. Quiere decir que es una población vulnerable y que posiblemente un chico con síndrome de Down va a estar más predispuesto a la depresión, a la ansiedad o a otros problemas que tienen que ver con el desarrollo de su cerebro, como el autismo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, aunque tradicionalmente se ha creído que el síndrome de Down pues cursa únicamente con discapacidad intelectual y que ahí quedó la cosa, y no es así.
aunque la discapacidad intelectual por definición es parte del síndrome, lo cierto es que hay muchos problemas que pudiéramos llamarles problemas hermanos de la discapacidad intelectual que pueden recibir un buen tratamiento y que los pacientes con síndrome de Down pueden tener una vida mejor. Fíjense, la presencia de un trastorno mental puede hacer que un niño con síndrome de Down tenga un retroceso en las habilidades adquiridas y puede desencadenar cambios de conducta. Eso se ve sobre todo en casos de niños que tienen autismo, en donde con frecuencia los papás ven que el niño se va desarrollando bien, que ya ha adquirido la función del lenguaje, que ya dice algunas palabras, que incluso ya dejó el pañal, y de repente empieza a pasar algo muy extraño y el niño empieza a retroceder, empieza a dejar de hablar, empieza a empezar a hacerse pipí o con la ropa, empieza a tener cambios emocionales, como si se viniera para atrás, y ahí obviamente no nos hablaría del síndrome de Down, nos hablaría de otra condición que posiblemente sea autismo y que también puede recibir un diagnóstico y un tratamiento. Es frecuente que los niños con síndrome de Down presenten, esto ya lo había mencionado, el TDAH, que son las siglas de un síndrome muy común, incluso muchísimo más común que el síndrome de Down, que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Como tiene un nombre muy largo, pues generalmente utilizamos las siglas para abreviarlo. Entonces se le conoce como TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastornos emocionales, ¿no? Que aquí puede entrar la depresión, o también un niño con síndrome de Down, pues no está exento de padecer el trastorno bipolar, como lo puede padecer cualquier persona que habita el planeta, ¿no? Sin embargo, yo me atrevo a decir que, digamos, comparemos chicos con síndrome de Down y chicos que no lo tienen. Por alguna razón, los que no tienen síndrome de Down, sí se les diagnostica depresión, sí se les diagnostica ansiedad, sí se les diagnostica autismo, sí se les diagnostica TDAH, sí se les diagnostica trastornos de personalidad, y el que tiene síndrome de Down, nada más se le diagnostica síndrome de Down. Pues es ilógico, ni modo que el síndrome de Down lo vacune, por así decirlo, de todos los problemas que vive el resto de los seres humanos. Ellos no están exentos de los trastornos mentales, también los padecen y hasta más. Pero creo que la tragedia del síndrome de Down es que todo el mundo tiende a explicarse los problemas de los niños por el síndrome de Down. No piensan que puede tener otros problemas que pueden ser objeto de atención especializada y que los niños pueden mejorar muchísimo. Autismo, psicosis infantil, también pueden padecer esquizofrenia y tener alucinaciones o delirios, y eso no es por el síndrome de Down, entre otros problemas psiquiátricos. Fíjense, esto es lo que recomiendan los expertos que se han dedicado a investigar los trastornos mentales y del neurodesarrollo que tienen los niños con síndrome de Down. Fíjense, es recomendable una evaluación psiquiátrica cuando existe un trastorno de conducta, cuando existe déficit del aprendizaje, de la socialización o cuando existen expresiones de agresividad. Un niño con síndrome de Down no tendría que tener esto, y si lo está teniendo hay que ir al psiquiatra. Desafortunadamente todavía en nuestra sociedad hay una tendencia muy fuerte o un temor de ir al psiquiatra, ¿no? Se cree que tienes que estar loco para ir al psiquiatra, y eso es falso, porque volvamos nuevamente al ejemplo de la gripa, ¿no? Puede haber una gripa muy leve o una gripa muy grave que te tumbe y que hasta te tengan que hospitalizar, ¿no? La psiquiatría es igual. Los psiquiatras también vemos problemas leves o problemas moderados o problemas también graves. Sí vemos esquizofrénicos que pueden ser agresivos, que alucinan, que tienen delirios, pero por supuesto que toda nuestra consulta no es eso. De hecho, la inmensa mayoría de los problemas que vemos los psiquiatras son problemas que ni siquiera se le notan a la gente, que incluso que al mismo psiquiatra le cuesta trabajo diagnosticar y que a veces tiene que invertir 1 hora de entrevista para poder llegar al diagnóstico porque no salta a simple vista el trastorno mental. Creer que el psiquiatra solamente ve problemas muy graves que requieren el internamiento en un psiquiátrico, pues es como creer que un cardiólogo solo ve personas que se infartaron, ¿no? Pues un cardiólogo también ve problemas del ritmo cardíaco, de la conducción,
problemas de presión arterial, otros problemas menores que no ponen en riesgo la vida. Lo mismo sucede con la psiquiatría, es una especialidad que ve una gran diversidad de problemas, algunos leves, algunos moderados y algunos graves. A lo que voy con esto es que no es necesario que las cosas estén muy graves para en ese momento ir al psiquiatra, ¿no? Basta con tener la sospecha de que alguien tiene un problema psiquiátrico como para ir al psiquiatra, que a veces no tendría el paciente o el familiar que estar totalmente seguro de que es un problema psiquiátrico. Basta con la sospecha para ir con el especialista, ¿no? Si yo, por ejemplo, tuviera un problema de rinitis, pues no tengo que estar seguro de ir con el otorrinolaringólogo, pues simplemente sospecho que tengo algo de rinitis y voy con él y ya él me dirá si sí es de su especialidad o no es, y asunto resuelto. No tenemos que tener esa seguridad, basta con la sospecha para ir con el médico, ¿no? Igual si pienso que tengo una muela picada, pero yo no me la puedo ver, pues es una sospecha, pero voy con el dentista y ya él me dirá si sí o si no, o qué es lo que procede. Que fíjense, creo que lo más grave que aquí podemos ver es la agresividad. Cuando un chico con síndrome de Down se está comportando con agresividad, hay que ver qué es lo que está pasando. No podemos explicar la agresividad por el síndrome de Down, sobre todo cuando son chicos que han funcionado relativamente bien o están adaptados a su contexto y de repente empiezan a disfuncionar. De repente empiezan a dejar de interactuar socialmente, empiezan a tener problemas con el aprendizaje, empiezan a tener cambios de humor. Ese es un poquito rojo para buscar atención especializada. Fíjense, esas diapositivas no se ven muy bien porque está un poco cargada, pero yo se las voy a leer. Aquí habla de cuáles son los factores que con frecuencia pueden facilitar o precipitar o condicionar la presencia de un trastorno mental en niños con síndrome de Down. Quiere decir que si un niño con síndrome de Down está expuesto a uno de estos factores, hay que vigilar si no está desarrollando un trastorno mental. Fíjense, primero, estilos parentales rígidos, ¿no? O sea, que los papás sean poco flexibles. Que de hecho no es recomendable que los padres sean poco flexibles, porque en realidad los niños con síndrome de Down, parte de su discapacidad intelectual implica que ellos también son inflexibles. Entonces, me parece que la inflexibilidad de los chicos con síndrome de Down tiene que ser compensada con la flexibilidad de los papás, no con su inflexibilidad. Padres ansiosos, ¿no? Que aquí yo siempre pongo el ejemplo de un capitán de un barco. Imagínense ustedes que se suben a un barco y van a mitad del océano y de repente ven al capitán del barco muy nervioso, muy nervioso, prácticamente en pánico, ya está sudando de los nervios. Pues claro que ustedes como tripulación van a decir, pues ¿qué pasó? ¿Nos vamos a hundir? ¿O chocamos con un iceberg como el Titanic? ¿O qué pasa? Y si el capitán no dice nada, sino simplemente está muy nervioso, pues es hasta peor para la tripulación, porque la incertidumbre puede exacerbar la ansiedad, no saben ni qué está pasando. Bueno, así sucede con los hijos de familia, y esto es aplicable no nada más a niños y niñas con síndrome de Down, sino a todos los menores de edad que habitan en un hogar. Si mamá y papá tienen ansiedad, pues claro que los chicos piensan que algo está pasando, que algo grave puede suceder, y entonces ellos también empiezan a expresar la ansiedad, empiezan a desarrollar fobias, empiezan a tener temores, empiezan a estar muy preocupados, pueden tener ataques de pánico, y a veces no se encuentra directamente el origen en el mismo chico, sino que evaluando a la familia, pues nos damos cuenta que mamá o papá tienen problemas de ansiedad y se los han contagiado a los hijos, por así decirlo. Disfunción familiar severa, que también cuando las cosas en familia no están funcionando bien, pues sería adecuado asistir con un terapeuta familiar. Que también hay que reconocer que una familia que tiene un niño especial, porque padece síndrome de Down, por discapacidad intelectual, o que tiene capacidades distintas, si es una familia con más estrés, con más presiones, con más dificultades, con más trabas que va a encontrar en todo el sistema para hacerle la vida a ese niño un poco más sencilla, ¿no? Se ven ante muchos obstáculos. Entonces el hecho de que sean familias con niveles más altos de tensión, pues puede hacer que el esposo se pelee más con la esposa, que estén de mal humor más seguido, y que finalmente eso se traduzca en disfunción familiar y que sean candidatos a llevar tratamiento en una terapia de familia.
Adolescentes con sensaciones de sentirse inadaptados y diferentes, que eso también es un problema porque si de por sí la adolescencia es una etapa muy difícil y conflictiva, la adolescencia de un chico con una discapacidad lo es aún más. Entonces pudiera ser que la familia esté funcionando muy bien o relativamente bien, y cuando el chico con síndrome de Down llega a la adolescencia, digamos incluso desde los 12, 13, 14 años, empieza a ser más impulsivo, empieza a estar más irritable, los cambios hormonales le hacen desafiar más, y entonces una familia con más tensión de la que estaba acostumbrada a experimentar, y aquí también puede ser adecuada una terapia de familia y una evaluación psiquiátrica también al niño, porque tampoco podríamos caer en el error de que todo es por la adolescencia, ¿no? Hay que ver si realmente los cambios conductuales que está teniendo un adolescente con síndrome de Down son por la adolescencia y lo podemos considerar como normales y solamente dar algunas recomendaciones a los papás, o finalmente se está expresando un trastorno mental. Porque también pasa algo curioso, no solamente la adolescencia ya es muy complicada de entrada, sino que también muchos trastornos mentales, por si fuera poco, tienden a presentarse en la adolescencia. Entonces todavía le hacen la adolescencia más difícil a los chicos, y los pacientes con síndrome de Down pues no están exentos de tener este tipo de problemas. Temperamento ansioso y disruptivo, que el temperamento es independiente del síndrome de Down. Por ejemplo, si el papá tiene un temperamento difícil, si el papá es gritón, es impulsivo, pues puede ser que el hijo con síndrome de Down pues también haya heredado ese temperamento difícil y que tenga un carácter inflexible y explosivo, y que entonces también eso genere dificultades de adaptación. Disfunción práctica y ejecutiva, eso lo vamos a platicar más adelante, que tiene que ver con la capacidad de realizar actividades que requieren esfuerzo mental, que requieren memoria, que requieren mantener la información en la mente. Déficit de aprendizaje severo, también habla no expresiva, lenguaje repetitivo y pobre comprensión del lenguaje. Si están estos ingredientes es más fácil que el niño tenga un trastorno mental. Déficit auditivo y o visual, también si un chico necesita anteojos pues hay que revisarlo. Trastornos primarios del sueño, si no está durmiendo bien, posiblemente durante el día esté irritable. Hipotiroidismo o hipertiroidismo, que esto entra en el campo de la endocrinología, que a veces estos cambios hormonales que tienen que ver con la función de la glándula tiroides pueden generar problemas de conducta. Hospitalizaciones recurrentes. Sabemos que el síndrome de Down, pero fíjense, es interesante porque la mayoría de los médicos sí reconocen que el síndrome de Down sí viene en paquete con otros problemas médicos como cardiopatías, problemas del corazón o algunas malformaciones. Entonces algunos chicos con síndrome de Down pues a veces les va muy mal y pasan mucho tiempo en los hospitales, y eso también genera un problema de ansiedad, de depresión. A nadie le gusta estar hospitalizado lejos de su familia. Pero es curioso porque a pesar de que muchos médicos reconocen que los niños con síndrome de Down tienden a tener otros problemas médicos, casi todo el mundo se olvida de lo mental, casi todo el mundo se olvida de los trastornos psiquiátricos. Y fíjense, ¿cuáles son los elementos de alerta? Que son los que vienen aquí en la parte final de la tabla. Si no lo alcanzan a leer, se los voy a compartir. Inestabilidad emocional, cambios de humor, que estén contentos y tristes y enojados, y que eso no sea su estado de ánimo habitual, pues ya con esto sería bueno ir a una evaluación psiquiátrica. Irritabilidad, que esto es muy interesante porque se ha visto que niños y adolescentes con o sin síndrome de Down, muchas veces la expresión de la depresión es a través de la irritabilidad. Es decir, a diferencia del adulto o de algunos adolescentes, los chicos con depresión no se sienten tristes, están de mal humor, están irritables. Quizá no lloren, quizá no transmitan esa tristeza, pero están de mal humor, y ahí sospechamos depresión. Y muchas veces puede ser que un chico que esté irritable, investigamos si a lo mejor se murió la abuelita o el abuelito, o el papá perdió su trabajo y han pasado por carencias. Y los chicos con síndrome de Down, a pesar de su discapacidad, se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor, porque de hecho podrían ser hasta más sensibles que otras personas, porque están abiertos a la experiencia, ellos sienten la atmósfera. En cada familia tiene una atmósfera familiar que puede estar cargada de mucha tensión, o puede ser el ambiente muy relajado y hasta con sentido del humor, así como se puede sentir, no sé, la temperatura de una habitación,
o sentir si tiene ventilación o no. Los chicos con síndrome de Down también sienten esa atmósfera familiar, de la misma manera que sienten el calor o el frío, o sienten que les falta el aire. Eso todos lo sentimos porque son capacidades inherentes a nuestra condición humana. Descontrol de impulsos, que aquí también se puede reflejar no solamente en la agresividad, sino también en la comida. Hay chicos con síndrome de Down que de repente pueden tener atracones de comida y empezar a subir mucho de peso. De hecho, es frecuente que eso suceda. Muchas veces los problemas en el peso que tienen los niños con síndrome de Down no se debe a la condición médica inherente al síndrome de Down, se debe a que tienen impulsividad para comer. Y de hecho no sería raro que si en una familia preguntáramos quién es el miembro que más come, posiblemente sea el chico o la chica con síndrome de Down. Entonces los problemas de peso pues no tienen que ver con el síndrome de Down, tienen que ver con la impulsividad. Autoinjurias, que es un término poco usado en México, más bien habla de autolesiones, como el hecho de que se golpeen mucho en la cabeza, que se lleguen a lesionar, como pasa con muchos adolescentes, pérdidas de las rutinas de juego, que también en la depresión hay algo que llamamos anedonia, que es como una apatía, desinterés, desgano, falta de capacidad para disfrutar las cosas. Entonces los chicos con depresión dejan de jugar, dejan de seguir sus intereses. Pérdida de habilidades aprendidas, ¿no? Por ejemplo, si ya habían aprendido a hacer algunas sumas, a escribir su nombre, puede haber un retroceso. Y alteraciones en la interacción social. Si tenían algunos amiguitos, pues ya no les quieren hablar o ya no participan en actividades sociales. Y bueno, aquí yo demuestro cómo el cerebro tiene que ver con el desarrollo. Es un órgano en desarrollo, como todos los órganos que tiene un menor de edad. De manera que los que trabajamos con niños con trastornos mentales estamos contra el tiempo. Entre más pronto se detecte un trastorno mental, mejor, porque si lo detectamos muy tarde, el pronóstico o lo que va a pasar con ese paciente es más pobre. Es decir, vamos a poner el ejemplo de la estatura, ¿no? Imagínense que hay un niño de 5 o 6 años que se está quedando muy chaparrito y los papás están muy preocupados y lo llevan al médico. El médico puede a lo mejor detectar que hay un déficit de la hormona de crecimiento y darle un tratamiento a base de la hormona de crecimiento y el niño crece y da el estirón. Pero si ese niño no lo atienden y lo llevan ya cuando ya no es niño, cuando tiene 25 años, porque es un adulto chaparrito, pues ya por mucha hormona de crecimiento que le des, el desarrollo ya se frenó, ya dejó de desarrollarse. Entonces ya no hay nada que hacer, ese niño o ese adulto más bien ya se va a quedar chaparrito. Lo mismo pasa con el cerebro. Hay que aprovechar los años en los cuales el cerebro está en desarrollo para intervenir en él, para usar medicamentos, para aplicar estrategias. Cuando estamos ya en la etapa adulta, ese cerebro ya dejó de desarrollarse y muchas condiciones van a permanecer. Pues el pronóstico es distinto. Un niño con un trastorno mental que se trata a tiempo le puede ir bien. Un adulto con un trastorno mental le puede ir mal, ¿no? Porque su cerebro ya no está en desarrollo y ya hemos revisado que es el órgano de la mente. Y mucho de lo que tiene que ver con la conducta de los niños, si comen bien, si comen mal, si son lloroncitos, si son tranquilos, si se enojan, si son muy apacibles, tiene que ver con el desarrollo de su cerebro, porque desde que se empezó a estudiar la anatomía, no solamente del cuerpo, sino las regiones del cerebro y qué función hacía cada una, se han dado cuenta que el cerebro es como una máquina que tiene su propio freno y que ese freno a veces no funciona y que cuando deja de funcionar se pueden estar cumpliendo criterios para un trastorno psiquiátrico y se puede dar un medicamento para activar la función del freno, como cualquier máquina. Muchas veces niños con síndrome de Down que tienen problemas de conducta muy serios, algunos psicólogos insisten mucho en que los padres les pongan límites, pero lo cierto es que muchas veces lo que está fallando no son los límites de mamá y papá, lo que está fallando son los límites que tiene el cerebro del propio niño, porque todos tenemos nuestro propio límite, es decir, el primer freno es de nosotros, no es del exterior. Es como una ciudad, si no hay semáforos o tránsitos, bueno, pues tú tratas de cruzar la calle con tu auto y vas muy al pendiente del freno para no chocar, no tienes que depender de esas señales externas. Y aún si tuviéramos una ciudad donde la mayoría de los automóviles no tuvieran frenos, aunque los llenes de semáforos y de agentes de tránsito, los automóviles se van a pasar los frenos, porque no tienen esa capacidad de
ponerse en alto, ¿no? Se los van a pasar. Y aquí la falla está a nivel del automóvil, no del semáforo, de la gente de tránsito. Muchos niños con problemas de conducta, la falla no está en la familia, no está en los papás, está en su propio cerebro que les impide frenarse. Fíjense, los trastornos del neurodesarrollo representan un grupo de condiciones patológicas relacionadas con el desarrollo del sistema nervioso central, cuyos principales efectos tienden a expresarse en la conducta y el funcionamiento de los niños. Todo lo que es conducta y capacidad para funcionar, si está marchando mal, hay que pensar en esos problemas del neurodesarrollo. Y aquí les voy a comentar cuáles son los más comunes. Uno de ellos ya lo he mencionado, el TDAH, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, la discapacidad intelectual, que puede ser leve, moderada, grave o profunda, los trastornos del aprendizaje, ¿no? Como la dislexia, la disgrafia, la discalculia, todas estas dificultades para poder asimilar el conocimiento, y también lo que se conoce como trastorno del espectro autista, que ahora se le llama así, pero que es el autismo que se viene describiendo desde la década del 40. Ahora, como de estos trastornos del neurodesarrollo, el más común es el TDAH, y es de hecho el que más vemos los psiquiatras en la consulta, voy a platicar más sobre este, porque me atrevo a creer que muchos niños con síndrome de Down también tienen TDAH y nadie lo sabe, y no están recibiendo tratamiento para esa condición, ¿no? Es como si, vamos a poner un ejemplo pues muy evidente, es como si un niño con síndrome de Down tuviera una uña enterrada y no se le hiciera nada porque creyeras que la uña enterrada es parte del síndrome de Down. Pues no, no tiene nada que ver. El niño también tiene derecho a tener otro problema y tiene derecho a que ese problema se le diagnostique y se le trate para mejorar su calidad de vida. Entonces los papás y los maestros siempre tienen que estar muy al pendiente de si las conductas o los cambios emocionales de esos chicos no obedecen a otro tipo de problema que pueda recibir atención. Porque de hecho yo en mi práctica diaria, tanto en instituciones públicas como en mi consultorio particular, pues sí me llama la atención que casi nunca llegan pacientes con síndrome de Down. Yo digo, ay, pero pues qué raro, ¿no? Que acaso los pacientes con síndrome de Down no tienen autismo, no tienen también TDAH, no tienen depresión, no tienen ansiedad, no tienen fobias, no tienen problemas de agresividad. Pues qué extraño, ¿no? Y en cambio los que no tienen síndrome de Down sí se les detecta el problema y si van con el psiquiatra y se mejoran. Por eso creo yo que la tragedia del síndrome de Down no es el síndrome de Down, es que el síndrome de Down va a eclipsar todo lo demás que pueda tener un chico y no va a recibir atención, aunque vivamos en pleno siglo XXI y los especialistas los tengamos a la vuelta de la esquina, porque no estamos en la punta del cerro. Tenemos, bueno, aquí cerca hay un hospital con especialistas, ¿no? Es como si yo me estuviera muriendo de sed y ahí tengo una botella de agua y no me la tomo, pues sería totalmente ilógico. Bueno, yo les había dicho que el TDAH son las siglas de este término relativamente largo, que es trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y fíjense, vamos a ver cómo lo define el DSM-5, que es la obra que utilizamos los psiquiatras para guiar nuestro diagnóstico. Fíjense que el TDAH es considerado por el DSM-5 un trastorno del neurodesarrollo, lo que veníamos platicando. La característica principal del TDAH es un patrón persistente de inatención, en pocas palabras, falta de atención, y o hiperactividad e impulsividad, es decir, puede ser que quien lo padece se esté moviendo todo el tiempo como si tuviera el motor encendido, o bien que reaccione de más, en pocas palabras, ser de mecha corta, que ante la menor provocación ya reaccionas y que tu reacción es desproporcionada, que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo. Y esas son las dos dimensiones del TDAH. Por un lado se encuentra el déficit de atención, que esto puede hacer que los chicos sean descritos como distraídos, dispersos, que a lo mejor no pueden enfocar ni siquiera la mirada en algo, que a veces ni siquiera se concentran para comer. Porque lo cierto es que, si bien acabo yo de mencionar que muchos chicos con síndrome de Down comen compulsivamente, también pudiera ser que si tienen TDAH ni siquiera se concentran para comer. Entonces están comiendo y ya se les olvidó que están comiendo porque voló la mosca o oyó un ruido y ya se levantaron. Y ya no se acuerdan que están comiendo, entonces comen mal. También podría ser lo contrario. Y aquí vemos cómo una condición puede afectar la alimentación y eso lleva a otro tipo de problemas. También podría haber un niño con síndrome de Down desnutrido porque no se concentra para comer, o
o ni siquiera se concentra para tratar de conciliar el sueño. Porque es más, para todo en la vida, tú necesitas la concentración. Necesitas concentración para comer, necesitas concentración para dormir, necesitas concentración para ir al baño. Si no te concentras, te va a ir muy mal en todo eso, no nada más en actividades académicas. Y por otro lado tenemos la impulsividad y la hiperactividad, que eso a veces salta más, y eso lo detectan mucho los maestros cuando en una aula se dan cuenta que el niño que padece el TDAH no puede estar sentado mucho tiempo, o está volteando para atrás, o está distrayendo a otros niños, o está cantando, silbando, interrumpiendo, se enoja muy fácil si alguien lo provoca, y entonces puede incluso desencadenarse la agresividad. Esta es la definición que da una autoridad mundial en TDAH, que es el doctor Russell Barkley. Él así define este síndrome. Es un trastorno del desarrollo del autocontrol. Y aquí volvemos a esto que les comentaba del freno del carro. Muchos chicos que no tienen ese autocontrol, pero fíjense, autocontrol, no control de afuera, el control que tú te impones a ti mismo. Muchos chicos que les falla el autocontrol es porque están padeciendo el TDAH. No podemos decir que si a un paciente con síndrome de Down le falla el autocontrol es por el síndrome de Down. No, hay que ver, posiblemente tenga TDAH, y creo que el niño o la niña con síndrome de Down pues también tienen derecho de que se les diagnostique el TDAH y se les trate, porque habría de excluirlos. Pero sin embargo pesa tanto este temor o este estigma de ser un paciente psiquiátrico, que finalmente lo cierto es que hoy en día los niños y adolescentes con síndrome de Down no están gozando de todos sus derechos. Parece que tienen más derechos los niños que no sufren el síndrome de Down, porque ellos iban al psiquiatra si tienen trastornos mentales. Y en cambio, inconscientemente hay una política de exclusión, porque el niño con síndrome de Down no va al psiquiatra porque se cree que todo lo que tiene es por el síndrome de Down. Eso es excluir, eso es negar servicios a un niño que tiene dificultades y que se puede beneficiar de un tratamiento. Y fíjense, esas son las funciones del cerebro que les había comentado. Por eso en ese cerebrito que se está moviendo está resaltada en rojo la región más anterior, conocida como la corteza frontal, y ahí es donde está el freno del carro, ahí es donde está el control de los impulsos. Cuando eso no está trabajando al 100%, puede haber agresividad, puede haber problemas en la interacción social, puede haber fallas en el control de la conducta. Y hay tratamientos que pueden ayudar a que esa región del cerebro que está resaltada en rojo funcione incluso al 200%, ¿no? Echarle más combustible a la máquina para que se active la función del freno. Que ahorita vamos a hablar un poco de los medicamentos, porque creo que con frecuencia los niños con síndrome de Down reciben algún medicamento para controlar su impulsividad, algunos van con el neurólogo. De hecho, lo cierto es que tiene menos estigma, al menos aquí en Guadalajara, ir con el neurólogo que ir con el psiquiatra, y entonces con frecuencia los neurólogos prescriben medicamentos para controlar los impulsos y funcionan a este nivel. Fíjense, son habilidades de alto orden implicadas en la generación, la regulación, la ejecución efectiva y el reajuste de conductas dirigidas a objetivos. Por eso es que a veces los chicos con TDAH no logran sus objetivos, porque para cumplir una meta o llegar al fin de una secuencia de hechos para realizar una tarea, pues necesitas que varias tareas de tu cerebro funcionen bien. Ahora, estas funciones ejecutivas se han desglosado en estas, que las más importantes o las que están más afectadas en el síndrome de Down están resaltadas en negritas. Una es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo, y lo voy a platicar así porque creo que sería muchísimo más sencillo, no es otra cosa más que lo que usan los meseros para pedir la orden de los que asisten a un lugar, si no traen la libretita, ¿no? Los clientes le piden al mesero lo que quieren de comer, y si él no trae una libretita o algún dispositivo electrónico para tomar nota, pues tienen que guardar en su memoria lo que pidieron los clientes hasta llevarlo a la cocina. Eso es la memoria de trabajo, es la memoria que tú tienes que tener vigente en tu mente para poder realizar una actividad. Para tender una cama necesitas memoria de trabajo, porque tienes que tener la información de cuáles son los pasos a seguir, ¿no? ¿Qué haces primero y qué haces después? Cuando a un mesero le falla la memoria de trabajo porque tiene TDAH y no tenía la libretita para apuntar, pues puede ser que te lleve un platillo distinto al que pediste, ¿no? Entonces los chicos con síndrome de Down puede ser que se les dé una indicación
como el ejemplo del mesero, y haga otra cosa, ¿no? O que se le olvide y que no lo haga. Que también pasa que hay meseros que le puedes pedir, no sé, una limonada, un café, y se le olvidó, y se lo tienes que pedir por segunda vez, ¿no? Eso es por fallas en la memoria de trabajo. Entonces muchos chicos con síndrome de Down, que se les da una indicación y que se les olvida o hacen otra cosa, puede ser que estén expresando el TDAH. La inhibición conductual es el freno del carro. Ahorita lo vamos a ver con unas imágenes para que sea más esquemático. La flexibilidad cognitiva es lo que ya había comentado. Los chicos con síndrome de Down y que aparte tienen TDAH son poco flexibles. Solamente tienen un plan A en su mente, no tienen un plan B ni un plan C. Entonces, si el plan A se frustra, ellos se enojan mucho. Pero uno espera que el papá o la mamá sí tenga plan A, plan B, plan C, plan D. Si los papás también son inflexibles y no tienen plan B, pues a dónde van a ir a parar, ¿no? Y la capacidad para resolver problemas, que bueno, es una función ejecutiva más compleja porque requiere seguir varios pasos. Fíjense, los déficits en estas habilidades pueden comprometer la respuesta del niño a las directivas del adulto. Entonces se puede creer que el chico es muy mal portado o muy mal educado, pero realmente le están fallando las funciones ejecutivas. Que nuevamente aquí lo pongo muy esquemático, haciendo un comparativo con máquinas de uso cotidiano como las computadoras, que tienen su memoria RAM. La memoria RAM es lo que te permite tener las ventanas abiertas en la computadora para estar trabajando, y el freno del carro, ¿no? Que le permite pararse o frenarse. Todos nos enojamos, todos nos da a veces las ganas de decir una grosería a alguien, nos soltar un golpe, pero tenemos el freno, y entonces nuestra conducta es adaptativa. Pero si nuestro freno nos falla, entonces cualquier sensación de enojo, de irritabilidad, se podría traducir en agresividad. De hecho, Carl Jung, él decía que todos los seres humanos somos potencialmente agresivos, y si no lo somos es porque nos funciona bien el freno. Pero fíjense, él lo dice así, él dice, hasta el ser humano más apacible se puede convertir en una fiera si se dan las condiciones adecuadas. Es decir, a todos nos puede salir esa parte muy violenta y muy agresiva, pero metemos el freno. Si te está fallando tu propio freno, entonces puede ser que haya expresiones de violencia y agresividad en diferente medida. Fíjense, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad tiene una frecuencia del 5%. Quiere decir que en un grupo de 100 niños hay 5 con TDAH, pero en esos 100 niños puede haber niños con síndrome de Down también. Ellos no están exentos de la estadística. De manera que en un grupo de la escuela de 20 niños, 1 va a tener TDAH, porque el 5% de 20 es 1. O un grupo de 40 niños, 2 van a tener TDAH. O un grupo de 60 niños, que ya me parece muy grande, 3 van a tener TDAH. Pero también pudiera ser que de los que tienen TDAH, algunos tengan síndrome de Down también al mismo tiempo. Pero el problema es que el que tiene síndrome de Down no se va a decir que tiene TDAH, se va a decir que tiene síndrome de Down, pero tiene las dos cosas, porque es un problema muy prevalente. Fíjense, el trastorno por déficit de atención por hiperactividad es el trastorno del neurodesarrollo más común en los niños y adolescentes. Que muchas veces el síndrome de Down no solamente se le debe de entender como un problema que tiene que ver con los cromosomas, también puede haber otros problemas asociados durante el desarrollo fetal, es decir, durante esos meses en los cuales el feto está en la matriz, pueden pasar 1001 cosas que nadie detecta y que pueden afectar al desarrollo del cerebro. Por eso se llama problemas del neurodesarrollo, y al ser evidente un problema en etapas un poco más tardías, ¿no? Como cuando el niño entra al kinder o entra a la primaria. A veces, que no sé si ustedes han tenido esa experiencia con sus hijos, pues el niño tenga o no tenga síndrome de Down, resulta que se le ha enredado el cordón umbilical, pero algunos tienen el cordón muy largo, se mueven mucho, entonces les puede enredar el cordón umbilical en el cuello, y eso disminuye el aporte de sangre al cerebro, y entonces el cerebro ya no se desarrolló al 100% y él ya nace con algún déficit. Pero déficits que no se notan hasta que el niño está en ambientes que demandan o exigen cierto nivel de funcionamiento. A veces también los virus, el hecho de que incluso una madre embarazada tenga gripa, o alguna infección en la garganta, o alguna infección urinaria, pudiera ser que el agente infeccioso esté atacando al bebé, incluso de manera más severa que la mamá. Porque una mamá puede decir, pues me dio una gripa muy leve, y pues ni me tomé nada y me fue muy bien.
pero no sabe si al producto le fue muy mal con ese virus, ¿no? Porque aquí son dos organismos. Fíjense, esta es la declaración de Cartagena que se hizo para el TDAH, que esta se puede descargar de internet y que nos habla de puntos relevantes en torno al TDAH, y aquí yo quiero hacer énfasis en puntos que tienen que ver con el diagnóstico y el tratamiento. Fíjense, este documento enlista 27 puntos sobre los aspectos clínicos, epidemiológicos y terapéuticos basados en la evidencia científica para el TDAH. Que es más, si ustedes ponen en Google Declaración de Cartagena para el TDAH, van a poder descargar gratuitamente ese documento y les recomiendo que lo lean. También se enumeran diferentes aspectos contra el estigma. ¿Cómo se hace el diagnóstico de TDAH según la Declaración de Cartagena? Fíjense, para establecer el diagnóstico no se requieren pruebas de laboratorio o gabinete. Eso es algo que a veces les cuesta trabajo entender a los papás, pero como los problemas del neurodesarrollo están en las neuronas, que son las células, pues son unidades microscópicas. Para poderlo diagnosticar necesitarías hacer una biopsia de cerebro y hacer estudios microscópicos, ¿no? Y no se hace en ningún lugar del mundo. Ni siquiera con el Alzheimer. También para diagnosticar el Alzheimer y tener la seguridad de que es Alzheimer se requiere una biopsia de cerebro, ver el tejido. Pero los niños no se hace, entonces el diagnóstico es clínico. El niño va a la consulta del psiquiatra, el psiquiatra lo observa, le hace algunas preguntas, le hace preguntas a los papás, conoce los antecedentes y con esa información hace el diagnóstico. De hecho, un estudio que se pone mucho de moda, a pesar de ser un estudio muy viejo y poco útil, es el electroencefalograma. El electroencefalograma es útil principalmente en casos de epilepsia. Y a veces ni siquiera es tan útil en esos casos porque hay epilepsias donde no te sale nada en el electroencefalograma y el paciente sí tenía epilepsia. Quiere decir que el estudio falló porque no detectó un problema. Pero en el caso de problemas de conducta, sobre todo de TDAH, de niños muy impulsivos, agresivos, el electroencefalograma no tiene ningún valor, es pérdida de tiempo y pérdida de dinero. Y el especialista no tendría por qué solicitarlo. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico del TDAH se puede hacer de acuerdo a los criterios del DSM-5, que es el manual publicado por la Asociación Psiquiátrica Americana, o por la Clasificación Internacional de Enfermedades, ICD-11, de la Organización Mundial de la Salud. A los psiquiatras nos gusta más utilizar el primer manual, porque el primer manual está elaborado por psiquiatras y nos sentimos más cómodos. Que fíjense, aquí les voy a leer yo cuáles son los criterios para hacer este diagnóstico. Ustedes, si tienen familiares o conocidos con síndrome de Down, pues traten de pensar si esta personita tiene estas características, porque incluso aquí en esta conferencia podríamos hacer el diagnóstico, ¿no? Fíjense, esta es una lista de 9 síntomas que son los que tienen que ver con la inatención. Si ustedes recuerdan, una de las primeras diapositivas donde venía una balanza con 2 platillos, venía la inatención y la hiperactividad e impulsividad. El niño tiene que tener 6 de los 9 de un platillo y o 6 de los 9 del otro platillo, ¿sí? Pero si son niños más grandecitos, digamos de 17 años o más, solamente se requieren 5 criterios, porque el TDAH se va atenuando con el tiempo. Entonces, para poderlo diagnosticar en personas mayores hay que ser más finos. Sin embargo, no creo que yo cuenten los criterios, sino simplemente que entiendan cuáles son las características de este síndrome y ustedes vean si conocen a un niño con estas características. Número 1, o inciso A, con frecuencia falla en prestar la debida atención a detalles. Inciso B, con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Inciso C, con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente. De hecho, a veces se llega a considerar que los niños tienen algo de sordera, pero resulta que no, solo son muy distraídos. Con frecuencia no sigue las instrucciones, lo que les comentaba del mesero, que se le borra la información y entonces no te lleva lo que pediste. Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas. Nuevamente también las fallas en la memoria de trabajo, como les decía, para atender una cama, pues te falla, no la atiendes bien o la atiendes al revés. Con frecuencia evita tareas que requieren esfuerzo mental sostenido. Claro, si el niño le está fallando la memoria, si es disperso, si no puede estar sentado para hacer su tarea, pues claro que no va a querer hacer cosas que requieren mucho esfuerzo mental. De hecho, a nadie nos gusta hacer cosas que nos parecen muy difíciles. Inciso G, con frecuencia pierde cosas, ¿no? Muchos padres tienen que estar reponiendo a veces hasta uniformes.
Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos, como el vuelo de una mosca, un ruido en la calle. Con frecuencia olvida las actividades cotidianas, como amarrarse las agujetas de los zapatos, o lavarse los dientes, o la hora para hacer la tarea. Y este es el otro listado del otro platillo, donde vienen los síntomas que son de hiperactividad e impulsividad, y que también son 9. Fíjense, inciso A, con frecuencia juguetea o se retuerce en el asiento. Eso incluso los médicos lo podemos ver desde la sala de espera, ¿no? Yo no tengo una cámara para ver pacientes en sala de espera, pero si tuviera una cámara, pues ya podría hasta sospechar si un niño que está por entrar al consultorio puede tener TDAH porque se mueve mucho en el asiento. Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado, como en la misma consulta del médico. Entonces el médico espera que el niño y los padres estén sentados para platicar cómodamente y que el niño está parado, o en una clase. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado, como un consultorio o como una aula, no como un salón de clases. Si el niño está jugando y correteando y la maestra está dando la clase, pues algo está pasando con ese niño. Porque lo cierto es que hay niños que sí pueden estar tranquilos durante la clase. Inciso D, con frecuencia es incapaz de jugar tranquilamente. Son niños ruidosos, son niños que rompen sus juguetes, que a veces les parece interesante estrellarlos contra el piso que jugar con ellos. Con frecuencia actúa como si lo impulsara un motor, que aquí nuevamente vemos la ausencia del freno, es como traer el motor siempre encendido, que de hecho incluso en la noche ni siquiera se apaga. Muchos niños con TDAH son como muy nocturnos, o sea, les cuesta trabajo dormirse, y a veces son los últimos que se van a la cama de la familia, y a veces si duermen poco, 4 o 5 horas, al día siguiente están como si nada, no se están cayendo de sueño, porque el motor está encendido las 24 horas, o incluso dormidos se mueven mucho, son inquietos estando dormidos. No a todos, pero sí llegamos a ver ese fenómeno. Inciso F, con frecuencia habla excesivamente, con frecuencia responde inesperadamente, a veces interrumpe, con frecuencia le es difícil esperar su turno, y lo que había dicho, con frecuencia interrumpe. Ahora, estos son también algunos criterios que es importante tomar en cuenta. Algunos síntomas estaban presentes antes de los 12 años, es decir, como es un problema del neurodesarrollo, todo esto tiene que estar presente antes de los 12. Nada de que a los 13 años o justo a los 12 empezaste a desarrollarlo, no. Como es un problema que ya se trae de fábrica, pues uno esperaría que en los primeros 12 años de vida ya se hayan visto estos problemas. A nadie le da TDAH, sería muy, muy raro. En términos prácticos no lo conceptualizamos así. Ya es algo con lo que naces y que por supuesto lo expresas en tus primeros 12 años de vida. Varios síntomas están presentes en 2 o más contextos, como en la casa, la escuela, el trabajo, los amigos, la familia. Los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico o laboral, o reducen la calidad de los mismos. Puede ser que el niño esté funcionando mal en casa y en la escuela y es por el TDAH. Y los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia, es decir, hay que ver que no sea otro problema más grave como la esquizofrenia o de otro trastorno psicótico y se explica mejor por otro trastorno mental. Esto es chamba del psiquiatra, es decir, que eso que parece TDAH, sí sea TDAH y no sea otro trastorno mental que pudiera estarlo simulando. De hecho, hay una escala, eso ustedes la pueden descargar en mi página de internet, que es la escala de Vanderbilt para padres, que también al final les voy a dar la dirección. Pues ustedes teclean paidopsiquiatra.com/Vanderbilt, así como aparece aquí, les va a descargar una escala que es un cuestionario donde vienen preguntas para evaluar el TDAH en los niños, y ahí abajito dice cómo calificarlo, porque obtienes una puntuación y dependiendo de la puntuación que obtienes sabes si ese niño o esa niña a la que le aplicaste el cuestionario se le debe de sospechar el TDAH. Que es una escala que lo pueden aplicar cualquier persona, ¿no? Padres, maestros, basta con saber leer y escribir. Y que esto, si sale positivo un niño con esta escala, pues vale la pena buscar al especialista. Porque muchas veces el TDAH no se ve de manera evidente en la exploración física, no es algo así que el niño lo grite con alguna evidencia física, como por ejemplo un niño que está histérico, que se pone amarillo, pues claro que le corren al doctor. Pero el niño con TDAH no muestra ninguna anomalía física, simplemente es inquieto y se distrae. Lo único que vemos en la consulta es que por la misma impulsividad pueden ser niños con problemas en las rodillas. Y
Y fíjense, cuando se diagnostica el TDAH, lo que nosotros solemos hacer es utilizar medicamentos, que hay algo muy interesante aquí, y aquí entro en un terreno un poco debatido, con mitos, que tiene que ver con el uso de medicamentos que son estimulantes del sistema nervioso central, pero que se han utilizado. Creo que está fallando el... ¿Sí, probando? Sí, ya. Sí, perfecto. Pero fíjense, volvamos al ejemplo de una máquina que no está haciendo su chamba, ¿no? Y que la función del freno no está sirviendo, o la función que tiene que ver con la capacidad de concentración. Lo que hizo un psiquiatra en 1937 fue utilizar un estimulante. Utilizó una anfetamina, que aquí todo el mundo se podría espantar, pero en 1937 él se le ocurre darle sulfato de anfetamina a niños hiperactivos con déficit de atención, y resulta que fue una maravilla, que al darle la anfetamina, como la anfetamina llega al cerebro y te truena los dedos para que el cerebro haga su chamba, los niños con déficit, pues eso hace que el cerebro empiece a trabajar mejor. Entonces resulta que los niños a los que se les dio la anfetamina, curiosamente estaban ya más controlados, porque se había activado el freno. Es decir, el niño no se aceleró, no se puso maníaco, como uno pudiera creer, sino que se tranquilizó. Es un efecto paradójico, porque no es un tranquilizante, más bien es un activador, pero activa la función del freno y entonces paradójicamente te tranquiliza. Y los niños empezaron a aprender. De hecho, los niños que trató Bradley en el 37, a la cápsula de sulfato de anfetamina le empezaron a llamar la píldora aritmética, porque los niños se daban cuenta que al tomarla podían aprender mejor matemáticas, aprender a leer más rápido, les iba mejor en la escuela. Y pues claro que esto generó una revolución. Esa es la presentación original. Se comercializaba bajo el nombre de Benzedrina, pero era una anfetamina. Yo creo que ya no se consigue. Y fíjense, esto fue lo que encontró este señor. Tras una semana de tratamiento con sulfato de anfetamina, 14 niños con problemas de conducta de una muestra de 30, casi la mitad, mostraron, fíjense, un cambio espectacular en su comportamiento. Este hallazgo es uno de los descubrimientos psiquiátricos más importantes. Y es interesante porque es un documento muy viejo, es el artículo original que salió en 1937. Y una autoridad mundial en TDAH, que es el doctor Joseph Biederman, ha dicho esto de las anfetaminas, porque se han satanizado. Todo el mundo cree que son muy malas, pero lo cierto es que si las anfetaminas se utilizan como medicamentos, son una maravilla. Fíjense, esto dice este doctor. Las anfetaminas son uno de los tratamientos más viejos en medicina. Claro, desde 1937 se utilizan. Y sin embargo, la gente muy fácilmente dice que estas medicinas son peligrosísimas. Yo no entiendo de dónde viene esa opinión. Son de las medicinas más seguras que tenemos. ¿Por qué dice que son de las más seguras? Pues por la simple y sencilla razón que se vienen utilizando desde 1937. Es más inseguro un medicamento que acaba de salir al mercado y que no lo han tomado muchos niños. Ahorita tenemos ya adultos, viejitos, que han tomado esa medicación y que están bien. De manera que se tiene experiencia a lo largo del el autismo, TDAH y síndrome de Down, ¿no? Como puedes tener infección de la garganta, una uña enterrada y dolor de cabeza. Pues puedes tener todo lo que te haya tocado tener. Pero sí pasa algo curioso. En niños muy pequeños, con TDAH, sobre todo si el TDAH es grave, esos niños pequeños sí pueden parecer autistas sin serlos. Porque un niño chiquito muy distraído no fija la mirada, está totalmente buscando estímulos, como si su mente se estuviera reseteando constantemente, entonces no te mira a los ojos y la gente piensa que son autistas, y no son autistas, tienen déficit de atención, y a veces son tan dispersos que ni siquiera se concentran para hablar, entonces se retrasa el desarrollo del lenguaje, y como no hablan también parecen autistas porque los pacientes con autismo tienen muchas fallas en la comunicación, pero el niño con TDAH no habla porque no se concentra en el lenguaje. O a veces el niño con TDAH, que tiene un TDAH grave, está muy chiquito, se le llama por su nombre y no voltea. Y entonces piensan que es autista, pero no, es tan distraído que ni siquiera
capta que están diciendo su nombre por el nivel de distracción. Entonces, muchas veces cuando se considera que un niño pequeño tiene TDAH y autismo, resulta que solamente era TDAH, pero que TDAH parecía autismo. Por eso es que antes de hablar, pues sí es bueno acercarse a los especialistas para ver si realmente tienen las dos condiciones o solamente una. Ahora, en los casos en los que sí tengan las dos cosas, lo que generalmente hacen los psiquiatras es que empiezan a tratar la más grave. Si dicen, a ver, este niño tiene TDAH y tiene como una pizquita de autismo, vamos a tratar el TDAH y vamos a ver si ese autismo se desinfla un poquito, que muchas veces pasa eso, que el autismo se alimentaba del TDAH o se veía más grave por un TDAH descontrolado. Entonces vale la pena tratar la condición más grave y ver qué pasa con la segunda condición. Bueno, otra pregunta dice, ¿es necesario que se tenga que hacer el consumo de medicamento como tratamiento o puede con estrategias para trabajar ser suficiente? Si es TDAH, lo que funciona mejor es el medicamento. Ahora, si es un TDAH leve, podría no medicarse porque un TDAH leve no genera mucha disfunción y si el niño está bien y no hay dificultades importantes, se podría hacer el diagnóstico, no medicarlo y quedarse a la expectativa. Si en algún momento la medicación se hace más necesaria, pues se da. De manera que hay niños que a lo largo de su vida pueden requerir el medicamento por temporadas y por temporadas no requerirlo tanto y se les puede suspender, ¿no? Que lo mismo pasa con pacientes que no tienen síndrome de Down. Hay niños muy inteligentes que están en buenas escuelas, que tienen el apoyo de sus papás y que tienen TDAH y no se medican, pero a lo mejor después si quieren estudiar una maestría o un doctorado, pues quieren ya concentrarse más y entonces el medicamento es más necesario. Cada niño se tiene que evaluar y el especialista tiene que decir a los padres qué tan necesario es un medicamento para un niño, porque hay grados de necesidad. Aún en un TDAH muy grave, pues también si no le das el medicamento el niño no se va a morir, pero si el niño tiene diabetes y no le aplicas insulina sí se muere. Quiere decir que hay medicamentos que son muy necesarios y otros que no lo son tanto. Los medicamentos para el TDAH no son tan necesarios, pero sí mejoran la calidad de vida de los niños y les pueden ayudar a funcionar mejor en contextos sociales, familiares, académicos o incluso laborales. Bueno, otra pregunta, en el caso de personas que están en edad adulta, ¿se puede diagnosticar el TDAH? Sí. También en adultos se puede diagnosticar el TDAH. Generalmente el adulto con TDAH es impulsivo, maneja con poca prudencia, puede ser peleonero, es muy distraído, pierde sus llaves, pierde la cartera, es desorganizado, a veces cambia de empleo constantemente, o tiene problemas con sus relaciones de pareja, o consume sustancias. Que de hecho si un niño recibe el diagnóstico de TDAH, hay que ver si mamá o papá también lo tienen, porque casi con toda seguridad uno de los dos también tiene TDAH, y también estos papás que ahora su vida se ha vuelto muy complicada, también recuerdan que de niños tenían problemas en la escuela, o los consideraban burros, o niños problemas, o les ponían incluso me ha tocado conocer casos de niños tan inquietos que incluso actualmente me cuentan que la maestra los ha llegado a amarrar en la silla, ¿no? Para que el niño pues, esté en paz. Que eso a lo mejor lo podríamos creer hace 50 o 100 años, pero sí me ha tocado escuchar testimonios recientes. Sí, bueno, entonces habría que ver si a un papá dice, a mí me amarraban, pues hay que ver qué pasaba, porque no podías estar sentado sin que te amarraran, ¿no? Posiblemente haya existido hiperactividad. Y otra pregunta dice tiempo con este tipo de moléculas. Ahora, ¿cuál es la visión médica de los fármacos? Bueno, lo cierto es que los doctores, cuando prescriben alguna molécula, no pueden tener el criterio de que una molécula sea buena o sea mala. Todo depende de en qué contexto se dé. Claro, si tú te drogas con anfetaminas, pues claro que es malo. Pero si estás utilizando una molécula como un medicamento, pues te puede ir muy bien. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo y muy fácil de entender, ¿no? La molécula de agua, H2O, te puede salvar la vida si eres un sediento en un desierto, porque evita que te deshidrates. Entonces encuentras agua en el desierto y ya no te moriste de sed. Pero también hay intoxicaciones por agua. También un exceso de agua en el cuerpo te puede hacer morir. De hecho hay una condición médica conocida como edema, que si los pulmones se te hinchan con agua o el cerebro u otro órgano, te puedes morir porque el órgano deja de funcionar por exceso de agua. Quiere decir que la misma molécula que te
puede salvar la vida, también te puede matar. Y no se diga, por ejemplo, la molécula de insulina. La molécula de insulina, cuando se empezó a utilizar, pues le salvaba la vida a los diabéticos. Un diabético que se le sube el azúcar, si le llegas insulina le salva la vida. Pero también la misma molécula de insulina te puede matar. He sabido de casos de intentos de suicidio con insulina. El suicida se inyecta insulina, se baja el azúcar a cero y se muere, ahí queda. Entonces la misma molécula puede ser buena porque te salva la vida, o la misma molécula te puede matar. No podemos decir que es buena o mala, depende de cómo la uses. Lo mismo pasa con las anfetaminas. Ahora, hay una molécula muy parecida, que es el metilfenidato, que ese se empezó a utilizar en la década del 40 y ya se comercializó por completo en la década del 50, ya tiene también algunos años, y que ha salido al mercado bajo diferentes marcas, que son las marcas más comunes, si no es que todas, en el mercado mexicano, de metilfenidato, que es un estimulante del sistema nervioso central, una molécula muy parecida al sulfato de anfetamina, que a lo mejor les sonarán algunas marcas: Tradea, Tradea LP, de liberación prolongada, Concerta, Ritalin LA, que también es de liberación prolongada. Estos son los medicamentos que con mucha frecuencia se han utilizado para tratar el TDAH. También tenemos la atomoxetina, que a lo mejor ustedes identificarán algunas marcas. Tenemos el Estratera, que fue la primera marca que salió, que está en cápsulas y en presentación líquida. Han salido otras marcas en los últimos 2 años. El Macenos, de Laboratorio Psicofarma, Exoprima, Moxacid, ambos son atomoxetina, que es un excelente medicamento para niños con TDAH y que les ayuda a controlar sus impulsos y también les ayuda a mejorar su concentración. También un medicamento que se ha utilizado, a ver si ya está, en el tratamiento del TDAH, es la anfebutamona, que aquí no hay muchas marcas ahorita. Está el Wellbutrin y está el Butrao, que a muchos niños les ha ido muy bien, sobre todo niños agresivos. Con este medicamento les ha ido muy bien. Y fíjense que resulta que nuevamente estamos regresando a moléculas derivadas de las anfetaminas, que un medicamento que tiene unos 2-3 años que llegó a México, pero que ya se había utilizado desde hace tiempo en otros países del mundo, es el Vyvanse, que es la lisdexanfetamina, que es un medicamento, este es el logotipo, que también es un estimulante del sistema nervioso central. Hay presentaciones de 30, 50 y 70 miligramos. Y es un medicamento que a mí me gusta mucho porque funciona muy bien en los casos de TDAH y, a diferencia de otros medicamentos, nos permite utilizarlo de una manera muy versátil. El niño se puede tomar la cápsula entera, o bien las cápsulas se pueden abrir y disolver en agua, que esto no se puede hacer con el Concerta porque el Concerta está totalmente cerrado, no se puede abrir. Si se abre, destruyes el efecto terapéutico. Y tampoco es recomendable hacerlo con Estratera o con otras marcas de atomoxetina porque el polito sabe horrible y entonces el niño no se va a querer tomar el líquido. Pero con Vyvanse no hay un sabor desagradable y el niño se toma bien el líquido, o bien también se puede disolver en alimento blanco como yogur o cereal, y los niños se lo comen y no sienten el sabor y les hace muy buen efecto. Bueno, eso es todo por mi parte. Los invito a que conozcan mi página de internet. El nombre es muy sencillo y fácil de recordar, simplemente psiquiatra.com. Y también los invito a que me sigan en mis redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Gracias por su atención.